El siguiente programa es para todos. Bienvenidos al mundo del café. En el programa anterior estábamos hablando de los dolores de cabeza, terminamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, nos tomamos un café de Concordia en un método nuevo inventado en Corea y ahora vamos a seguir hablando de las enfermedades cardiovasculares. Me sorprendió mucho el dato del lugar que ocupa las enfermedades cardiovasculares en la causa de muerte, por ejemplo, en Colombia. ¿Qué lugar ocupa ese tipo de enfermedades en la causa de muerte, por ejemplo? Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, como le dije en el programa anterior, seguido ya de los actos de violencia y posteriormente de las causas respiratorias. Pero a nivel de Colombia, a nivel del mundo, encontramos que las enfermedades cardiovasculares son las que llevan la bandera de la muerte en el mundo. Bueno, ¿qué causan esas enfermedades? ¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, habíamos hablado de unos factores de riesgo en el programa anterior y uno de los factores de riesgo principales es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial hace que el factor, este es el principal factor, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que aproximadamente el 30% de la población mundial sufre de hipertensión arterial y desafortunadamente no está bien controlada. Al no controlarse la hipertensión arterial conlleva a que se pueda sufrir de estos accidentes cerebrovasculares, de estas enfermedades vasculares. Otro de los factores de riesgo que es modificable y es controlable es el tabaquismo. Se ve que aproximadamente el 55% de las muertes por problemas cardiovasculares fuman, son fumadores. O sea que es muy alto el porcentaje de muertes por el tabaquismo. Vemos que uno de cada 6 personas, o sea, por cada 6 personas mueren, 6 personas fumadores tienen posibilidad de morir más que una persona no fumadora, ¿no? O sea, hay 6 veces más riesgo de morir en una persona fumadora que en la no fumadora. Otro factor de riesgo es la diabetes. La diabetes es la elevación del azúcar en sangre. Cuando no es bien controlada, va a conllevar a que se presente esta enfermedad cardiovascular. Otro de los factores es la dislipidemia, o sea, cuando se presenta la elevación del colesterol, de los triglicéridos, si la persona consume mucha grasa, esto va a conllevar a que se presente una dislipidemia. También vemos otro factor importante, es el sedentarismo. Si la gente no hace ejercicio, no camina, no trota, esto va a conducir a que se presenten las enfermedades cardiovasculares. También la obesidad, obviamente, pues el consumo de grasas, el sedentarismo muchas veces conlleva a la obesidad y esto va a hacer que sea unos factores de riesgo importantes para que se presente la enfermedad cardiovascular. En síntesis, ese es más o menos por qué se puede dar una enfermedad cardiovascular. Todos estos factores, como le dije, los más importantes son factores modificables. En el programa anterior hablaba yo de los no modificables, como es la edad, como es la raza, como es el sexo, como son los antecedentes familiares que pueden hacer que se presente
una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, que eso es en síntesis lo que es un infarto del miocardio, lo que es un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, lo que es una trombosis, una enfermedad vascular periférica. Bueno, pero dentro de todas las causas no se mencionó el café. ¿Tomar café causa alguna de las enfermedades cardiovasculares? No, e incluso se han hecho estudios porque como el café es la bebida que más se toma en el mundo, entonces todas las investigaciones tienen que ver, cuando es sobre salud, involucran el café a ver en qué parte puede estar el café influyendo en esta patología. Vemos que el café en ningún momento puede, es un factor que incida en las enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces nos podemos tomar un café. Tomémonos el café. Bueno, vamos a hacer hoy café en este método, que es un método que se inventaron en 1940 en Estados Unidos. Se la inventó un alemán que era químico y es uno de los métodos más utilizados actualmente en todas las barras de café del mundo. Se utiliza muy fácil, tenemos un filtro de papel, acá lo que vamos a hacer es lavar el filtro y precalentar la cafetera, ya acá lavando el filtro y evitando que cualquier sabor o cualquier fragancia que tenga el filtro nos afecte el sabor del café. Ya podemos empezar a prepararlo. Entonces acá vamos a preparar 400 mililitros de café. Vamos a poner el café que tenemos recién molido. Lo vamos a poner encima del filtro y vamos a empezar a ponerle el agua encima. Entonces acá de una forma circular empezamos a hacer el café. Entonces miren que es otro método muy sencillo, muy fácil de utilizar, que cualquier persona en su casa o en su oficina podría hacerse un café de especialidad, como es el caso de un café de Concordia, Antioquia, que nos estamos tomando hoy, ¿sí? Entonces, mientras que hacemos este café, he escuchado que el café puede aumentar el nivel de colesterol en la sangre. Eso es verdad, es parte verdad. ¿Cómo influye eso y si eso puede generar alguna de las enfermedades cardiovasculares que habíamos mencionado? Efectivamente, dentro de los compuestos del café hay unas sustancias lipídicas que nosotros llamamos dipertenos. Estos dipertenos son lípidos que están en el café y que pueden ser consumidos por la persona. Y dentro de estos hay una sustancia, dentro de estos lípidos, que se llama el cafesterol. Este cafesterol, al consumirse, va a intervenir en el tracto digestivo a bloquear la absorción, a hacer que se bloquee la no absorción de colesterol en el organismo. O sea, él facilita que se entren los lípidos al tracto digestivo, se reabsorba. Entonces, para esto ya se han hecho muchos estudios al respecto y se han dicho que si el café se toma con un filtro como el que estamos viendo acá, esto merma la aparición de los dipertenos, o sea, de los aceites que tiene el café. Al filtrar, el filtro retiene estos lípidos, entonces la entrada de café, de colesterol, de los dipertenos al organismo es más disminuida. Hay una disminución de la entrada de lípidos al organismo. Eso es en cuanto a la química, que es el cafesterol, se llama así, el elemento que en el camino intestinal secuestra el receptor crítico de la regulación de la entrada de colesterol al organismo.
Entonces, para esto se utiliza el filtro, para que se queden estos lípidos en el filtro, y también la cantidad de lípidos depende de la variedad del café y del modo como se prepare. Pero en esencia se han hecho unos estudios, por ejemplo, cogieron y pusieron a tomar a una persona, a unas gentes, para hacer el estudio, grandes cantidades de café, y encontraron que la elevación del café, de los lípidos, del colesterol más concretamente, era mínimo, debido a que la cafeína tiende a bloquear los efectos negativos del colesterol. Entonces, sí entran lípidos del café al organismo, pero no influye en alto grado de que se suba el colesterol de una manera, digamos, exagerada, como puede ser cuando la persona consume grasas, chicharrón, carne de cerdo, fritos, o consume alcohol. El alcohol de por sí sube los triglicéridos, o el sedentarismo, donde la persona no hace ejercicio, entonces los lípidos que uno consume se van acumulando en el organismo. Entonces hay otros factores más grandes que pueden coincidir en que se suba el colesterol en el organismo. Pero el café, si en un momento dado, dependiendo de la variedad, por ejemplo la variedad arábiga, no contiene muchos lípidos, o sea, la que consumimos nosotros acá en Colombia. Y si se filtra, como estamos haciendo acá, la entrada de lípidos es mínima. Bueno, entonces un parte de tranquilidad para tomar café, no se nos va a aumentar el colesterol, y bueno, disfrutemos de este café recién preparado en Chemex, y brindamos, como es acostumbrado en el programa, con lo mejor de nuestro café, con lo mejor que producimos en Colombia, que es el café, y seguimos conversando de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tan cierto es que el café nos ayuda a quemar grasas, que nos vuelve más eficientes quemando grasas? Bueno, en el metabolismo del café, el café entra al organismo, la cafeína va a interactuar directamente a nivel del cerebro, bloqueando la adenosina. Después él sigue su curso y se va a metabolizar en el hígado. Allí en el hígado la cafeína se divide en 3 subproductos, que es la paraxantina, la teobromina y la teofilina. La paraxantina lo que va a hacer es a que se viertan grandes cantidades de lípidos que están en las células al torrente circulatorio. La teobromina aumenta el flujo vascular, y la teofilina hace que se expandan los bronquios. Entonces, esta acción de la paraxantina, que hace que los lípidos salgan de las células y se viertan al torrente circulatorio, ahí es cuando decimos que el café interactúa con las grasas que se presentan en el organismo. Tal será que en un estudio que se hizo, se encontró y se aconseja que, por ejemplo, el café puede ayudar a bajar de peso, puede ayudar a quemar la grasa, porque por este fenómeno que hace que la paraxantina, el metabolismo de la cafeína, vierta los lípidos que hay en las células al torrente circulatorio. En este estudio se encontró que durante 2 semanas la persona tomaba café y hacía ejercicio. Esto redujo la cantidad de grasa en el organismo, pero se observó también que a las 2 semanas como que se estabilizaba todo ya y no seguía ocurriendo el fenómeno. Por tanto, para la gente que tiene exceso de grasa, como recomendación yo le diría que tomar café y hacer ejercicio
Por 2 semanas esto le va a ayudar a bajar de peso. Después tiene que dejar un lapso de tiempo de 2 a 3 semanas sin tomar café y volver a empezar la misma secuencia. Esto va a contribuir a que la persona baje de peso con más velocidad. Bueno, entonces efectivamente ayuda al metabolismo de las grasas, a quemar esa grasa localizada, obviamente teniendo esos espacios de tiempo. Me parece muy bueno para los que hacemos deporte frecuentemente, que ayuda a broncodilatar, entonces respiramos mejor, la fatiga muscular se retrasa un poco. Entonces, aparte de aumentar ese consumo de grasa en el cuerpo, pues nos ayuda a ser más eficientes en nuestras actividades. Correcto. Bueno, ahorita hablábamos que una de las causas de las enfermedades cardiovasculares era la hipertensión, pero, por ejemplo, ¿qué es la hipertensión? Pues ¿cuál es la definición sencilla que podamos entender de la hipertensión? ¿Qué es? Bueno, la hipertensión es un aumento de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce el corazón sobre las arterias. Entonces el corazón se contrae y ejerce una presión determinada sobre las arterias, que normalmente es 120, se puede ir hasta 140. Cuando el corazón se relaja, sigue haciendo determinada presión y es otro tipo de presión que se tiene estandarizado hasta 90. O sea que son dos cifras que marcan lo que es la presión. O sea, la presión debe estar entre 120 y 160. Máximo la presión de contracción, que nosotros le llamamos la presión diastólica, sistólica, que es cuando el corazón se contrae, entonces se presenta la presión sistólica, debe estar máximo hasta 140, normalmente 100, 120. Y la presión diastólica, que es cuando el corazón se relaja, entonces esa es la presión diastólica, que es hasta 90 grados. Entonces normalmente la presión está entre 120 y 180. Cuando la presión llega a niveles de 140-90, ya podemos empezar a hablar de hipertensión arterial, que, como les decía, más o menos el 30% de la población en el mundo sufre de hipertensión arterial. Y hay unos factores de riesgo, o hay unos factores que conllevan a que se presente esta hipertensión. Dentro de estos tenemos la raza, los afroamericanos sufren más de hipertensión arterial, tenemos que los obesos, el estrés, la gente que toma alcohol. Bueno, ¿tomar café está dentro de esas causas? ¿Causa hipertensión tomar café o cómo es la influencia del café ahí? Hablando ya de la influencia del café sobre la hipertensión, tenemos que normalmente el café, al tomar nosotros este café, hace que se nos eleve ligeramente la presión arterial, pero esto es por un tiempo moderado. Ya cuando uno comienza a tomar café, normalmente la presión vuelve y se estabiliza. O sea que una persona sana no tiene ningún problema con la presión arterial. Si la persona sufre de hipertensión, debe tomarlo con más calma, no tomar tantas tazas de café, porque puede hacer que la presión arterial se suba, pero no se considera como un elemento, digamos, ya como es, por ejemplo, el alcohol, como es, por ejemplo, el fumar, como es, por ejemplo, el consumir grasas, que sí van a ser elementos desencadenantes de más hipertensión. El café, inicialmente, cuando uno se toma el café, se eleva un poco la presión, pero no es patológica esta elevación.
Bueno, ya con la tranquilidad de que el café en condiciones normales no causa hipertensión, damos por terminado este capítulo del mundo del café. Los esperamos al próximo. Si no pudieron verlo por el canal de Aupan, los invitamos a que lo vean en los canales de YouTube de Café La Vibe y de Aupan Televisión, y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.